Muy bien, muy buenas tardes a todo el público que ya está conectado a esta transmisión en vivo del segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Este 25 de octubre se conmemoró el Día del Médico Patólogo Clínico en el Perú, una fecha para reconocer el trabajo esencial de los médicos que a través del análisis de muestras biológicas son clave en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Y en el marco de esta fecha, nuestro tema de hoy, conoceremos cuál es la labor de un médico patólogo clínico y por qué su trabajo es clave para el diagnóstico. Y para ello hemos invitado al doctor Jorge Manuel Leiva Beraú. Él es médico patólogo clínico del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé, a quien damos la cordial bienvenida al segmento. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Colegio Médico, al Consejo Regional Tercero, porque de alguna manera nosotros dentro de la medicina tenemos diversas especialidades médicas y la patología clínica es una especialidad que realmente está teniendo bastante auge en lo que es el apoyo, la ayuda, el diagnóstico, con nuevas herramientas, con la tecnología que está eh, viniendo actualmente en una forma muy acelerada, con herramientas tecnológicas y un avance realmente impresionante. Y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes, conversar un poco acerca de cuál es la labor del médico con la especialidad de patología clínica y puedan también quienes todavía no optan por una especialidad poderse animar a seguir. Gracias. Así es, doctor. Bien, vamos a justamente ahondar en qué consiste esta especialidad y obviamente vamos a también replicar cualquier pregunta o consulta del público durante la transmisión en vivo. Vamos a empezar entonces, doctor, con este importante tema que nos reúne hoy. ¿En qué consiste entonces la patología clínica, doctor? Bueno, para poder entender un poco lo que es la patología clínica, yo quisiera mencionar que esta especialidad médica, ¿cómo es que nace? El conocimiento científico humano, ¿no? Empieza a ser pues, resultado de numerosas contribuciones, desde las más modestas hasta que es realmente trascendente, y empiezan a acumularse, y esto es desde los inicios de la civilización. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII empieza a tener un auge con los conocimientos que empiezan a organizarse, a sistematizarse, con criterios que son objetivos, su comprobación es mediante la experimentación, y esto aleja para siempre el empirismo, la superchería. Entonces, la medicina que sigue este proceso en el que paulatinamente surgen diferentes especialidades, subespecialidades con amplitud, profundidad, tienen un curso que es incontenible hasta el día de hoy. Surge así la patología, ¿no? Y esta patología se divide en anatomía patológica y en patología clínica, que es la que abarca el laboratorio clínico. Ujú. A ver, Se ¿nos podemos empieza a decir que la especificar? patología, Ujú. Sí, sí, le escuchamos. dime, Sí, ya, le preguntaba justamente para entonces se especificar empieza a las ramas. denominar, claro, o sea, en un inicio nace la patología, como les mencionaba, y esta a su vez posteriormente se subdivide en anatomía patológica que ve todo lo que es tejidos y el patólogo clínico ve todo lo que es los líquidos. Entonces, esto está que llamamos el laboratorio clínico. Se empieza a denominar patología clínica y medicina de laboratorio durante digamos, el último cuarto del siglo XIX y se constituye en una rama de la medicina que aplica el método científico, las tecnologías de laboratorio para la toma de decisiones médicas. Hay un médico, el doctor Foster, Derek Foster, él es William Derek Foster, es un patólogo clínico británico, un historiador de la especialidad,
y precisa pues que esta denominación empieza a ser utilizada, conocida desde 1880, o sea, no es de ahora último. Transcurre cerca de 300 años desde que la patología, la medicina de laboratorio dan sus pasos firmes, tal como sucede con otras especialidades médicas. Esta es una especialidad cuyos procedimientos por lo general se llevan pues fuera de las salas de hospitalización, fuera de los quirófanos. Entonces algunos médicos la consideraban, por lo menos en hace tiempos antiguos, como un exotismo científico y como una actividad accesoria a la medicina. Pero se crea un nuevo espacio, el concepto de lo que es el patólogo clínico, lo que es el laboratorio clínico, y estas reacciones químicas y el auge con el microscopio óptico empiezan a tener una presencia ya relevante, porque ya empezamos nosotros a tener evidencias, evidencias que justifican, que nos ayudan a comprender mejor las enfermedades. Es así también pues que confluyen diversas ramas de la medicina en la patología clínica. A mediados del siglo XIX hay un médico francés, Bernard, que funda la medicina experimental y sentencia pues que dentro de lo que es el laboratorio clínico, dentro de lo que es la patología, es un santuario, un verdadero santuario, digamos, de la medicina científica. Es así que el patólogo clínico no gana un espacio propio, una aceptación de la comunidad científica, pero también algunas críticas, ¿no? Que afirmaban que el enfermo y no el laboratorio debía ser el centro del trabajo médico. Y es decir, pues esta especialidad se vuelve víctima de su propio éxito, porque algunos médicos, algunos facultativos, fascinados por los resultados del laboratorio, empiezan a descuidar la semiología y la cercanía con el paciente. Y esa es una crítica que hoy en día nosotros hacemos, porque el médico atiende a un paciente, le dice, tómate estos exámenes y después te examino, después te veo. Y nosotros seguimos desde la parte médica pidiéndoles que no dejen de descuidar con la semiología, porque ahí es lo que nos va a nutrir a todos los médicos para el diagnóstico y el mejor tratamiento y recuperación del paciente. Vemos pues que hoy el desarrollo tecnológico convierte a la patología clínica en un auxilio, en un componente indesligable de otras especialidades. Y este es dentro del marco pues de lo que es la medicina moderna. Entonces, este desarrollo no ha sido homogéneo, la medicina humana en general y la patología clínica en particular tienen un alto reconocimiento y progreso en Europa, en los Estados Unidos de América, y estos inventos y adelantos que empiezan a exportarse al resto del mundo. Entonces, América Latina, nosotros que estábamos en un continente en vías de desarrollo, hemos adoptado y seguido tales adelantos en un GEROS y llegaron acá a América Latina, llegaron al Perú, han compartido sus conocimientos, trajeron bibliografía, equipos, aparatos y estos insumos que nos han permitido esta práctica. Entonces, hoy en día decimos que el patólogo clínico es un detective en el campo médico. ¿Por qué? Porque los estudiantes de medicina y algunos, por ejemplo, que no conocen mucho sobre el campo médico, sí tienen claro qué hace, por ejemplo, un oftalmólogo, tienen claro qué hace un pediatra, qué hace un cardiólogo, pero no tienen muy claro qué es lo que hace el médico formado en patología clínica. Tienen algunas dudas sobre las atribuciones que tenemos los patólogos clínicos. Entonces, por ejemplo, nosotros
como patólogos clínicos le decimos a los que se están especializando que están ganando una casa. Y ese es el laboratorio clínico, que es el espacio donde nosotros nos desarrollamos profesionalmente. Es en el laboratorio clínico donde realizamos los exámenes de las muestras clínicas, especialmente la de los líquidos corporales, la sangre, orina, semen, líquidos cefalorraquídeos, esputo, heces y otros, ¿no? Todas estas son responsabilidad de nuestra especialidad, la patología clínica. Entonces, en laboratorios clínicos, en ambulatorios, y también actuamos en lo que denominamos la fase preanalítica. También actuamos en la fase analítica y posteriormente en la fase posanalítica, en la que se realizan estos exámenes. Para que ustedes puedan comprender, cuando vamos a realizarnos una prueba, en la preanalítica le decimos en qué condiciones tiene que venir el paciente, si es en ayunas, no es en ayunas, qué es lo que necesitamos de especial para poder entrar al análisis mismo, al proceso en sí del desarrollo de la prueba, y en la fase posanalítica verificar que ese resultado pues ha sido correcto e interpretarlo, ¿no? Con la clínica, con la sintomatología, sinología que tiene el paciente. Entonces, ahí nosotros tenemos pues, eh, digamos que se demarca una frontera con la anatomopatología que es responsable del examen de los tejidos, ¿no? Porque, y lo nombro porque a veces se confunde cuando uno dice patólogo clínico con el anátomo en la realización de las biopsias, como las necropsias. eh, entonces también hacen exámenes citológicos, evalúan las células del cuerpo que están también presentes en algunos fluidos, ¿no? Y buscan también, igual que en la patología clínica que hacemos en los líquidos, indicios de ya sea inflamación, infección, sangrados, cáncer, que representa pues sí, una zona gris entre estas dos especialidades. Entonces, el patólogo clínico puede realizar también estos exámenes y dentro de esta frontera de actuación se debe al hecho de que en el mundo especialidades no médicas, ¿no? Esto también es importante que lo conozcan, lo sepan, porque hay especialidades no médicas como la de los químicos farmacéuticos, las de los bioquímicos, las de los biólogos, las de los biomédicos, tecnólogos, también están, llamémosle, acreditados para la realización de análisis de laboratorio. Lo con dedicación, con competencia. Pero sin embargo, encontramos la diferencia importantes es la de aconsejar y orientar a los médicos tratantes y pacientes que tienen dudas sobre el resultado de estos análisis de laboratorio, porque el médico especialista ha sido formado para ver pacientes, conoce la clínica, conoce las enfermedades. Entonces, ¿quién mejor que el patólogo clínico para poder hacer un análisis integral con el paciente y con los resultados? En este diálogo, en los que tenemos pues la misma formación, los médicos, se sugieren también exámenes. También se discuten interpretaciones de resultados, ¿no? Y de la misma manera, los profesionales médicos, pues podemos actualizarnos respecto a la llegada de nuevos tipos de exámenes o de generaciones de exámenes. Eh, Hay algunos exámenes que también se han venido usando y nosotros tenemos que decirles que ya no es conveniente seguir utilizándolos porque pierden una vigencia tecnológica. Ujú. Y esto puede ser porque se tiene a la luz un contexto clínico, un avance tecnológico. Y por qué no decir, hay una evidencia científica. Además, tenemos que ver una relación costo-efectividad y un respeto a los principios ético-legales de la medicina.
En esta dinámica al patólogo clínico pues le corresponde hacer un puente que es muy importante entre los aspectos físicos, químicos, biológicos y clínicos de la medicina. Y para eso es que estamos siendo nosotros formados, capacitados. Y esto es un efecto multiplicador, ya que los médicos estamos guiados por los patólogos clínicos para orientar a las distintas especialidades, es decir, a nuestros colegas médicos. Y se constituye pues de esta forma que tenemos un acervo estratégico en constante evolución para para la prevención que es muy importante y diagnóstico de las enfermedades, así como para el monitoreo y conducción de los tratamientos y la salud del paciente, ¿no? Es decir, esta visión de conjunto pues proporciona un, llamémosle, una orientación para que pueda haber también una constante renovación y se tiene que combinar el dinamismo, la flexibilidad, la capacidad de observación, diálogo y dosis de creatividad. Porque si hacemos, por ejemplo, una analogía con el fútbol, podemos decir que los patólogos clínicos, es decir, que armamos el juego, ¿no? Del diagnóstico, el juego del tratamiento. También pues corresponde al patólogo clínico organizar, coordinar, controlar las actividades de todos los que colaboran en el laboratorio clínico, así como ejecutamos, implementamos en estos lugares procedimientos técnicos y administrativos. Y estas incluyen actividades de gestión, de tecnología de la información, la gestión de los residuos, además de la recolección y transporte de las muestras biológicas. Entonces, el patólogo clínico actúa en la producción, mantenimiento de los equipos, en las áreas de bioestadística, de bioinformática, en la genómica, tan en boga hoy en día, y en diferentes grados de complejidad. Entonces, estamos haciendo un puente entre las ciencias básicas y aplicadas. Los patólogos clínicos somos profesionales responsables de seleccionar, desarrollar, evaluar e incluso proponer nuevas técnicas de diagnóstico. Y también podemos realizar actividades de auditoría y acreditación de los laboratorios. Además que actuamos como docentes en instituciones de enseñanza, en investigación, extensión. Podemos decir que históricamente las autoridades de salud es contar pues con la realización de exámenes preventivos y es lo que se le está pidiendo hoy en día a toda la sociedad, ¿no? El tener hábitos de salud, hábitos para que cuiden lo más preciado que es la salud. Y esto se hace en forma preventiva. Entonces, nosotros realizamos estos exámenes preventivos, tenemos procesos de preparación y ejecución de exámenes que están rigurosamente concebidos para que puedan obtenerse resultados precisos, confiables, seguros. Los exámenes de laboratorio son grandes aliados a los tratamientos que tiene el médico tratante y son menos invasivos. Entonces, se siguen los preceptos de una medicina preventiva. Por otro lado, los estudiantes, como les decía en un inicio de medicina, que aún no han decidido su especialización, los invitamos a que conozcan más sobre esta área que es dinámica, que es fascinante y, ¿por qué no?, a realizarla, ¿no? Entonces, también el patólogo clínico tiene lo que es la asesoría médica. Esta asesoría médica es el puente entre el patólogo clínico y la población. El laboratorio, años atrás, hará 5 o 6 décadas, no, incluso a comienzos del siglo, obvio, una incubadora, una centrífuga, un autoclave.
y era posible realizar solo algunos exámenes, ciertos cultivos, algunos exámenes de orina, exámenes de heces, de sangre, pero cuando empiezan a incorporarse especialistas en las áreas que componen la patología clínica, esto resulta innovador. ¿Qué hace la patología clínica? Hematología diagnóstica, bioquímica clínica, microbiología médica, inmunología, tenemos el área eh, de genética, tenemos el área de biología molecular y acá en Perú en especial también tenemos lo que es el banco de sangre. El patólogo clínico es el que realiza la medicina transfusional por ley. Entonces, toda esta unión de subespecialidades en esta rutina permite pues la aparición de que las atribuciones de los patólogos clínicos, además de ser asesores, resolvemos las dudas de nuestros colegas médicos de otras especialidades y continuamente nos llaman a los laboratorios para pedir información sobre los resultados, sobre qué tipo de resultados pueden solicitar a sus pacientes. Discutimos los casos clínicos respecto al hallazgo que tenemos en estas pruebas de laboratorio, ¿no? Y también hay algunas funciones que nosotros podemos hacer, es lo que se llama un cribado, un tamiz, una prevención, un pronóstico, un diagnóstico, un monitoreo del tratamiento, evaluar las complicaciones. Ujú. Entonces, este tipo de asesoría que la brindamos es científica. Como gestores nos preguntamos cuál es el mejor método que debemos implementar para atender a un determinado tipo de población ambulatoria que está sana, ¿no? O que tiene cierto tipo de afectación, o que vienen por cierta especialidad. Y si vale, entonces en esta asesoría científica también se da en relación con la industria diagnóstica que produce pues los equipos médicos, los kits, los reactivos, ¿no? A veces el desarrollar un producto, la industria diagnóstica quiere conocer nuestra opinión como patólogos clínicos y la educación continua en el sector técnico del laboratorio también forma parte del trabajo que nosotros prestamos como asesores. Ujú. Bien, Evaluamos métodos internos, las plataformas, que de alguna manera así las denominamos, y si vale la pena incluir una metodología o un tipo de examen, si debemos cambiar cierta rutina de trabajo. Y también tenemos la atribución, pues, de resolver dudas en el equipo propio del laboratorio. Cuando llega, pues, un paciente que está tomando un tipo de medicamento, si está en ayunas, si se puede o no realizar un determinado examen, ¿no? Cuando liberamos algún examen o tipo de resultados, se solicita en algunos casos una nueva recolección y hay que decir el por qué. Como gestores queremos saber si implementar una nueva tecnología, un nuevo examen también es un costo-beneficio. Y como asesores también podemos tener activado cuando el laboratorio es objeto, pues, de muchas veces de controversias judiciales, ¿no? Y ahí tenemos un rol importante. Respondemos en una parte técnico-científica con la compatibilidad del informe y la veracidad de la información. Es decir, la asesoría es un puente entre el laboratorio y la población, con los profesionales de la salud, con los pacientes, como gestores, como técnicos administrativos y la lectura científica, ¿no? Entonces, corresponde pues a nosotros como gestores de los laboratorios, ¿no? Incorporar médicos patólogos clínicos para que podamos reforzar nuestros equipos por las distintas especialidades, como les he mencionado,
¿no? La bioquímica, la hematología, la microbiología, la inmunología, la genética, ¿no? Lo que es trasplantes, lo que es la histocompatibilidad, lo que viene a ser los bancos de órganos, lo que viene a ser los bancos de sangre, ¿no? Y últimamente con todo lo que es los exámenes de secuenciamiento genético, ¿no? Que es la biología molecular. Y así podemos nosotros tener un mejor respaldo en nuestras instituciones y ser más asertivos en el trabajo médico en el día a día. Creo que podríamos tener algunas preguntas, podría yo tener alguna participación en aclarar algún concepto que he estado virtiendo para que puedan ustedes conocer qué es lo que estamos haciendo realmente como médicos especialistas. Ujú. Bien, ha dicho muchas cosas muy importantes, aclaraciones con respecto a esta importante especialidad, doctor, que justamente a los más jóvenes, a los colegas médicos más jóvenes, les puede también orientar, ¿no? Para que puedan también optar por esta especialidad, tomando en cuenta las diferentes cualidades que ha usted descrito muy bien durante la rutina diaria que realiza como médico de esta especialidad. Cuando se recibe, por ejemplo, una muestra de tejido o células, ¿cuál es ese proceso de diagnóstico que se suele realizar para poder especificar un poco más? O quizás también qué enfermedades suelen ser quizás las más comunes que se diagnostican en la práctica diaria. Vean, para que tengan ustedes, vean la importancia que tiene el laboratorio clínico. Ujú. Hoy en el Perú se sabe, por ejemplo, que tenemos problemas de anemia. ¿Cuál es la forma más común que nosotros podamos conocer que un paciente es anémico? La misma Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos conocer su nivel de hemoglobina. Entonces, cuando nosotros vamos a atender a un paciente, ¿no? Primero tenemos que saber cómo vamos a obtener la muestra, cómo vamos a colectarla. Entonces tenemos que dar las indicaciones. Mira, en un tubo de colecta de sangre que tiene que tener un anticoagulante. Y este anticoagulante es mejor que este otro por estas razones. Porque de repente la muestra no va a ser procesada de inmediato. Puede demorar minutos, puede demorar horas y a veces hasta días para su procesamiento. ¿Qué tecnología vamos a emplear? ¿No? Porque eso también va a depender del costo. Entonces, ahí es que nosotros tenemos ese rol importante de orientar. Cuando le decimos al paciente, te vamos a extraer la muestra de sangre, le decimos al personal, mira, cuando vas a ponerle esa ligadura, ¿no? Para poder congestionar la sangre en el miembro de donde vamos a extraerla, tiene que tener un tiempo límite de estar ligado el miembro, porque si no podemos producir efectos, por ejemplo, de hemoconcentración. Entonces, estamos viviendo la parte preanalítica, también estamos viendo la parte analítica. Y cuando vamos a interpretar el valor en la parte posanalítica, tenemos que ver si ha sido en una gestante o si ha sido en una criatura en pediatría de cuántos años tiene, para poder ver si esos valores referenciales son acordes a la persona. Igualmente, con ese examen que parece simple, nosotros podemos orientar cuál es la necesidad que tiene ese paciente, si puede ser porque le falta hierro, si le falta algún otro componente, poder sugerir, conversar con el médico tratante. ¿Qué alternativas tenemos? Otro gran problema que tenemos, por ejemplo, una enfermedad que desconocemos hoy en día, que muchos la padecemos, la diabetes. De dos pacientes diabéticos, uno no sabe que es diabético. ¿Cuál es la única forma de poder saberla? Haciéndose el examen. ¿Cómo podemos nosotros garantizarle que este examen es bueno? Y somos los médicos especialistas que hemos tenido que conversar con la industria diagnóstica
para armonizar con H los resultados. Así como cuando tenemos, por ejemplo, en el peso, que un kilo, sabemos que un kilo en cualquier balanza debe ser un kilo, nosotros hemos armonizado, es decir, que en cualquier laboratorio la glucosa debe tener un mismo valor. ¿Por qué? Porque sucede, me voy al laboratorio del frente, me voy al del costado y me dan otros valores. Entonces nosotros ahí jugamos un rol importante porque estamos viendo cómo es el trabajo al interior mismo, en la parte analítica. Y cuando tenemos el resultado, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Qué hago yo con un resultado si no le puedo ofrecer algo al paciente? Ujú. Tenemos un gran problema, por ejemplo, con cómo yo sé que un paciente es portador del virus de inmunodeficiencia si no le hago un examen. Entonces, fíjate cómo el laboratorio clínico tiene un rol importantísimo. Y en la parte preventiva, le decimos a las personas, mira, hazte un examen eh, de glucosa, porque de repente estás por desarrollar una diabetes y te vas a poder cuidar, te vas a poder controlar, cambia tus hábitos de vida, entonces vas a tener una mejor vejez. Por eso es de que la patología clínica está empezando a conversar cada vez más con las especialidades. Y esto se venía haciendo antes, lo que pasa que hoy en día ha habido pues una, un vuelco de tecnología tan importante que también se ofrece lo que nosotros llamamos los exámenes a la cabecera del paciente. Ujú. Y no siempre estos resultados a la cabecera del paciente, al no ser controlados por un especialista, pueden ser estos hallazgos de información confiables, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces nos sucede? Las mujeres a veces quieren saber si están embarazadas. Se van a la farmacia, compran un dispositivo, se hacen el examen y va a depender de cuán entrenadas están ellas, que también hayan seguido el procedimiento para que ese resultado sea confiable. Entonces, nosotros, como médicos especialistas, estamos jugando un rol no solamente desde el punto de vista médico, sino también social, también educacional. Bien, muy importante, doctor, lo que nos está contando. Vamos a también a ver, a tocar la lista de la tecnología, ya para ir ya cerrando el segmento, sobre la tecnología y la innovación con respecto a la patología, esta especialidad. ¿Qué herramientas o técnicas nuevas se está utilizando en su práctica diaria o cómo ve el futuro también de la patología clínica en estos términos de tecnología e innovación, doctor? Hoy en día se está viniendo una tecnología importantísima que es la del secuenciamiento eh, genético. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, nosotros estamos ante un vuelco tecnológico muy importante y es muy conocido por casi todos. Por ejemplo, las pruebas de paternidad, el ADN. Ujú. ¿Cómo saber yo el ADN? Y se está viendo sobre todo en las enfermedades infecciosas. Sabemos hoy en día que hay una gran limitación de que la industria farmacéutica por algún motivo no ha venido produciendo nuevos antibióticos para combatir las infecciones. Entonces, nosotros, siempre que hacíamos exámenes para infecciones, teníamos que esperar, pues, días
días. No, Ujú. A ver, doctor, creo que hay algunos problemas de conexión. ¿Me escucha? A ver, doctor Jorge Manuel Leiva, ¿se encuentra en línea? A ver, tenemos algunos. Ahí está, ya bueno, regresó. Bien, doctor, hubo una pequeña pausa. sí. Tema de la Bueno, le conexión. decía, por Prosigue, ejemplo, prosigue. con las infecciones. Fíjate, hoy en día nosotros podemos tener los diagnósticos de infecciones en 24 horas, quizá antes, y todo con la tecnología. ¿Y cuál es la importancia? Un paciente que esté en sepsis. Si yo a un paciente que está por cursar un cuadro séptico le doy antibióticos en las primeras 6 horas, tiene un 85% de probabilidades de sobrevivir. Pero si yo le doy antibióticos a un paciente después de 18 horas, tiene 85% de probabilidades de fallecer. Entonces estamos jugando contra el tiempo. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos, no solamente en la parte privada, también en la parte pública. Y eso es lo importante. Hoy en día, nuestros hospitales públicos están bien proveídos de esta tecnología eh, y realmente los resultados están saliendo rápido. Entonces se le informa al médico, mira, tengo el crecimiento de un microorganismo, es de tal naturaleza, y el médico ya empieza con el tratamiento, asertivamente. Entonces tenemos que reforzarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente hay poca demanda, pero los precios todavía están altos y cuando empiece a hacer una demanda mayor, masiva, van a tener que bajar los precios. Entonces el costo de efectividad también viene ahí por parte de nosotros como profesionales para que sea accesible, porque eso es lo más importante, que nuestra tecnología, todo lo que podamos proponer, sea accesible, porque si no sería una barrera que estamos poniendo. Algo que, por ejemplo, también estamos haciendo dentro de la especialidad. Nosotros, como les decía, nos han encomendado, por ejemplo, llevar a cabo adelante los bancos de sangre. Entonces, estamos desarrollando una sensibilización a la población para que done sangre, para que no sea una obligación de las personas que cuando van a un hospital, mira, tienes que depositar sangre para que te opere. Entonces, estamos pidiéndole a nuestros nuevos colegas especialistas y que tienen ideas fabulosas y son los que salen a las calles y guían a la gente que trabaja con nosotros para que ya cada vez en las instituciones obliguen a las personas a donar. Ahora estamos creando una conciencia de lo que es la donación voluntaria. Igualmente, a las personas las estamos invitando a que tengan exámenes regulares de salud para que puedan prevenir su estado de salud, ¿no? Hazte un control. ¿Qué pruebas te vas a hacer? Porque tenemos pues listado de pruebas, más de 4.000 pruebas de laboratorio. No me las voy a hacer las 4.000, es imposible. Pero haciéndome quizá 4, 5, 6 pruebas de acuerdo a lo que sea una racionalización, yo puedo tener, examinando a mi paciente, conociendo su condición clínica, la posibilidad de que éste pueda tener una buena evolución en su vida y llegue a una buena vejez. Ujú. Y en eso estamos. Sí, doctor. Bien, tenemos un comentario con respecto al tema de hoy, ¿no? De María de los Santos Ángeles. Saludos, doctor Manuel Leiva, por presentar este tema. La cultura de calidad en los laboratorios y hospitales en nivel 3 está bastante desarrollada. Sin embargo, en el primer nivel de atención no existe.
Según su opinión, ¿cuál sería el papel del patólogo clínico en esta situación? Muy interesante la pregunta, porque vean ustedes la importancia de la patología clínica. Los establecimientos de salud están categorizados por niveles. El nivel uno, que es el primer nivel de atención, tiene otro subclasificaciones, ¿no? Eh, en el nivel uno, que es una posta de salud, no hay médico, pero desde el 1-2, que hay un consultorio médico, el 1-3 es un policlínico, es un establecimiento con internamiento, Ujú. ¿ya? Y desde el 1-2 surge lo que es la unidad productora de servicios de salud de patología clínica. Viene el nivel 2. En el nivel 2 tenemos el 2-1, el 2-2 y el 2C, que son hospitales generales, hospitales de apoyo, y el 2E es especializado. En el 3 tenemos el 3-1, que es de alta especialización. El 3-2 viene a ser los institutos y el 3E son hospitales especializados, vale decir, ya sea, por ejemplo, el Hospital Nacional Materno Infantil San Bartolomé es especializado en la madre y en el niño, ¿ya? Entonces, como bien dice, existe sí una rigurosidad justamente en los niveles de alta complejidad, pero acá viene parte de la política que tiene que desarrollarse en forma armónica con el colegio médico, en que los profesionales también pasemos por el nivel uno y podamos tener la posibilidad de tener una buena implementación tecnológica, porque ¿cuál es el problema? Los médicos no queremos ir al nivel uno de atención porque no tenemos condiciones de desarrollo profesional ni de atención a los pacientes de forma adecuada. Por eso es que hay una gran concentración de especialistas en Lima, y eso es lo que se está propugnando, dejar de lado el centralismo, la parte hospitalaria. Y felicito y agradezco esa pregunta. Entonces, nosotros también, de alguna manera, estamos cumpliendo un rol, como decía, educacional, porque a los pacientes, no, mira, ándate a un hospital que ahí te van a hacer mejor los exámenes. Hay hospitales que se saturan por la gente que viene y no necesariamente la atención que van a recibir en el hospital va a ser mejor que la de su centro de salud o que la de la salud primaria. Y se está en ese desarrollo. Lo que también sucede es de que estamos viendo cómo desde el colegio médico podamos ser escuchados para que nuestras autoridades en relación a la política de salud brinden pues toda esa, llamémosle, política Ujú. de inclusión, de accesibilidad a la población, porque de nada me sirve ir yo a un centro de salud y, por favor, quiero hacerme un examen de glucosa, no tengo reactivo. ¿Qué me queda? Me voy al hospital. Entonces, yo puedo ser especialista, estar en ese centro, pero si no tengo las herramientas tecnológicas, no tengo los insumos, me voy a frustrar. Por eso es de que yo felicito al Colegio Médico de esta apertura para poder juntos crear una mejor cultura de salud y también nosotros como profesionales partir inicialmente del primer nivel e ir escalando a niveles cada vez más complejos. Ujú. Gracias. Así es, doctor. Bien, ha sido muy importante todos los aportes que nos ha manifestado, doctor, resaltando también los desafíos que atraviesan constantemente los médicos, pues en nuestro país que está en desarrollo aún el tema del sector salud, ¿no? Y es importante lo que ha mencionado a nivel institucional, junto con las políticas públicas que debe realizar
los gobiernos para que también se mejoren esos recursos para todos los médicos. Pero se resalta bastante el trabajo que realizan justamente los especialistas como los médicos patólogos a nivel nacional. eh, a diario, ¿no? Con diferentes casos que nos ha mencionado durante esta transmisión y el cual destacamos desde el Consejo Regional de Lima, especialmente también por el marco de conmemorarse, bueno, de conmemorarse este día del médico patólogo que se ha realizado el 25 de octubre y que estamos realizando justamente este segmento también en honor también a esta especialidad que es tan admirable, a la cual también reconocemos bastante su trabajo, doctor, agradeciendo también, por supuesto, su participación en este segmento. Sería ahora imprescindible, doctor, ya para ir cerrando el segmento, poder quizás ya dejar un mensaje final de parte suya para ya ir redondando lo que se ha hablado en esta transmisión. Bueno, dentro del mensaje final, lo que yo siempre les digo a la juventud, no olvidemos que la esencia de la medicina debe ser desarrollada siempre con ética, siempre con competencias, estar constantemente nosotros preparados, ¿no? Ir innovando también para que podamos avanzar y no quedarnos únicamente en nuestra aureola. El médico peruano tiene mucho de reconocimiento a nivel mundial, casualmente porque la preparación que hemos recibido es bastante competente, bastante buena, y dentro de lo que es la patología clínica, pedirles también a los médicos que están egresando de la especialidad que se aboquen a desarrollar todo lo que es este tipo de procesos tecnológicos en los distintos establecimientos de salud. Ujú. Que no piensen en estar emigrando porque tienen la oportunidad de aportar con sus conocimientos, con su impulso al desarrollo de la salud en nuestra sociedad que tanto la necesita. Así, doctor, bien importante mensaje, doctor Jorge Manuel Leiva Beraún. Muchísimas gracias por su participación y por todos los aportes en este segmento. Esperamos contar con su cordial presencia de repente en otra oportunidad. Muy agradecido a ustedes, muy buenas tardes, mis saludos y mis respetos a todos. Y agradecerles por el saludo por el Día del Médico Especialista en Patología Clínica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Manuel Leiva Beraún, médico patólogo clínico del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Agradecemos también al público que está conectado y el comentario con respecto a este tema. También recalcarnos al público que estamos realizando diferentes contenidos en las redes sociales. Estamos como CMP Lima, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales para que puedan informarse de lo que hace la institución, el Consejo Regional de Lima con sus diferentes contenidos, tanto a nivel de nuestros segmentos, como también de los eventos y constantes actividades que estamos realizando, especialmente ahora para este 1 de noviembre, recordamos al público, estamos realizando el sexto Festitumi, ¿ok? Estamos realizando el sexto Festitumi en el Club Tumi 1 de Chacracay. Está toda la información en las redes sociales, los invitamos a que puedan seguir manteniéndose informados. Bien, con nosotros otra nueva oportunidad, hasta una próximo segmento de Habla con tu médico. Buenas tardes.